Una mirada inicial. Economía en la ecoeducación. ¿Para qué? El origen etimológico de la palabra economía se encuentra en la palabra griega okonomos, que significa administración del hogar. Oikos significa hogar y nemein administración, por lo que desde esta perspectiva los administradores son responsables de que la economía sea sana y lleve un estricto régimen presupuestal. A través de la historia de la explicación teórica, Karl Marx señala que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. De acuerdo con el marxismo, la combinación de fuerzas y relaciones de producción significa que el modo en que las personas se relacionan con el mundo físico y en que se relacionan socialmente entre ellas están relacionados de manera necesaria y específica. La gente debe consumir para sobrevivir y para consumir deben producir, y eso les lleva a relacionarse de algún modo, que existe independientemente de su voluntad. Marx lo explica así en el prólogo de una contribución a la crítica de la economía política. En la literatura marxista suele reducirse a modo de esquema a través de la historia de la humanidad como comunismo primitivo, producción asiática, producción esclavista, producción feudal, producción capitalista, producción socialista y las posibilidades que se puedan derivar. El concepto de economía, como ya se mencionó, deriva del griego y significa administración de una casa o familia. Como ciencia, es la disciplina que estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y social en torno de estas fases del proceso económico. El significado formal de la economía deriva del carácter lógico de la relación medios-fines. Se refiere a una situación de elección que se plantea a partir de la insuficiencia de los medios, de donde proviene la escasez. Es el estudio de los modos de organización y distribución de los bienes escasos que cada sociedad requiere y por ende produce o adquiere mediante diferentes estrategias, de modo que satisfaga la mayor cantidad de demanda a partir de un número finito de bienes, tangibles o intangibles. Una alternativa a esta explicación nos la da Karl Polanyi en la primera mitad del siglo XX, en que desarrolla el concepto sustantivo de economía, en su obra Crítica del liberalismo económico. En contraposición a la perspectiva formal, desarrolla hasta ese tiempo el significado sustantivo de economía, que deriva de la dependencia del hombre para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Se refiere al intercambio con el medio ambiente natural y social, en la medida en que este intercambio tiene como resultado proporcionarle medios para su necesaria satisfacción material, en una economía colectivizada, no centralizada. En el proceso instituido de interacción entre el hombre y su medio ambiente, que tiene como consecuencia un continuo abastecimiento de los medios materiales que necesitan ser satisfechos. Polanyi expresa su preocupación por la libertad, el reconocimiento a los aspectos centrales de la cultura popular, la necesaria búsqueda de un socialismo humanista como expresión verdadera de la democracia. No acepta la naturalización de la economía de mercado como algo fuera de la voluntad y acción social que actúa y opera con reglas que presentan como inmutables, a las que deben doblegarse los estados y comunidades. Las pautas principales tradicionalmente identificadas en este intercambio económico se agrupan en tres modalidades, como formas de integración: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. La reciprocidad puede conseguirse gracias a compartir una carga de trabajo de acuerdo a determinadas formas de redistribución. La redistribución se consigue desde la reunión física acompañada de almacenamiento, y redistribución en otros casos no es física sino apropiativa. El derecho a disponer de la localización física de los bienes
movimientos de apropiación en dirección a un centro primero y posteriormente desde este centro hacia afuera otra vez. Y el intercambio, que debe distinguirse el movimiento locacional, que implica movimientos recíprocos como los que se realizan en un sistema de mercado, pero más específicamente es el movimiento mutuo de apropiación de bienes entre manos. En palabras de Polanyi, un examen crítico de las definiciones de comercio, dinero y mercado debe hacer accesible los insumos del estudio económico en las transformaciones institucionales, desde la Primera Guerra Mundial. El mercado se ha quedado anticuado. Tal estructura conceptual tendría que basarse en el significado sustantivo de lo económico. Desarrollo económico. Este concepto se refiere específicamente al proceso que da cuenta de cómo el sistema económico permite la mejora de las condiciones de vida de las personas, con adecuados niveles de sostenibilidad ambiental, económica, social e institucional. Es distinto al concepto de crecimiento económico, que se utiliza más bien para expresar el aumento de la producción de un país o territorio. El objetivo del desarrollo económico no puede reducirse al logro del crecimiento económico. Son conceptos diferentes. Puede considerar 4 aspectos. Estos elementos son recursos humanos, recursos naturales, la formación de capital y el cambio tecnológico e innovación. Por eso entra en lo social, económico y medioambiental. A su vez, en este proceso se ha visto por años que los más ricos siempre aprovechan la producción de los más pobres. El desarrollo económico es en este sentido muy desigual. Se requieren ahora sistemas más flexibles de organización de la producción, estabilidad política, que se quite la corrupción, una población participativa, acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas, inversión en innovación y desarrollo, apertura de comercios al exterior, seguridad jurídica y cuidado al medio ambiente. Debemos de saber utilizar los saberes locales, las capacidades humanas, cómo las instituciones de investigación y desarrollo pueden aportar saberes para la mejora de este desarrollo económico. La sostenibilidad es un aspecto que puede garantizar la productividad de una nación y vincular el bienestar de los ciudadanos. Los modos de producción, el consumo, los bienes y servicios deberían de intentar tener un desarrollo sostenible, acompañado del bienestar humano y social ambiental. El contexto es definido como un marco de referencia. Quiere decir que cuando no existe contexto, no existe sentido. Dentro de cualquier contexto se encuentran implícitas 4 relaciones fundamentales. La primera sería el contexto subjetivo, que es la exploración de la naturaleza subjetiva y participativa del conocimiento y la experiencia humana, de nuestra relación con el pasado, presente y futuro. Luego, el contexto del tiempo, que es la exploración de las perspectivas históricas, evolutivas y de desarrollo. También está el contexto simbólico, conceptual o de información, que son nuestras relaciones con el mundo, de las ideas, conocimientos, símbolos y metáforas. Finalmente, el contexto global, que consiste en la exploración de los ecosistemas, la biosfera y el contexto global. El contexto incorpora los intereses y refleja experiencias de vida, con la libertad óptima para ser participantes, siendo responsables de un propio aprendizaje. El contexto se convierte en una estrategia cognoscitiva para entender, seleccionar, organizar y aplicar información en forma apropiada y útil. Se caracterizan educativamente 3 tipos de contexto: informal, formal y no formal. Los contextos informales refieren a procesos educativos inmersos en otras realidades culturales. Los otros 2, el formal y no formal, se
se diferencian porque estos dos tienen atributos de organización y sistematización. Los contextos formales y no formales se distinguen por su inclusión o no dentro del sistema educativo. Por ende, la educación formal sería aquella que va desde la enseñanza preescolar hasta los estudios universitarios. Se entiende que el contexto es algo que se entrelaza, dicho de otra manera, como una red, en las cuales las acciones se estudian como un acontecimiento particular. Se considera que las personas crean contextos, es decir, las características del contexto no determinan acciones personales, ni serían influencias que van hacia una sola dirección. Método de caso. Es una herramienta con corte cualitativo que pretende resolver problemas sociales para transformar una realidad. Este método de estudio de casos es una herramienta valiosa en la investigación cualitativa. Se requiere de un grupo focal, de cuestionarios, entrevistas y observación con la finalidad de poder hacer esta investigación en la que se pueda valorar cuál es la situación global de la situación, la identificación de asuntos relevantes del caso, las opciones estratégicas y el razonamiento y recomendaciones para la solución. Es una forma muy útil de investigación sobre los problemas sociales. En ella se puede comprender la realidad para poder transformarla. Se requiere de un grupo de personas que colaboren o formen parte de la investigación, porque esta es una acción social. En esta investigación cualitativa existen muchos tipos, pero el investigador es un agente indispensable que pretende facilitar y convertirse parte del proceso de la investigación. En este proceso se descubre, interpreta y comprende el proceso de perspectiva de los participantes de la realidad social. Al ser una investigación cualitativa en la que la realidad social se va construyendo por las personas, es muy importante el papel del facilitador. El método de estudio de caso requiere de técnicas, procedimientos e instrumentos que puedan facilitar el acopio de la información para el estudio de caso, pues él forma parte de ese proceso y ayuda a que ese grupo de participantes descubran, interpreten y comprendan su propio proceso. En el contexto global actual o contemporáneo, en el aspecto político-económico, se ha dado la radicalización de las posturas en varias de las grandes potencias en el mundo, problemas en Europa, con Inglaterra, entre la Comunidad Europea, la disolución y la separación de algunos países, en el Mercosur, la separación de algunos países, la polarización de la política mundial de Estados Unidos, la guerra comercial Estados Unidos-Europa y la guerra comercial con China. Estados Unidos y la Unión Europea se oponen a que China sea considerada una economía de mercado. Las burbujas especulativas, que son explicaciones a ciertas crisis del mercado. El desempleo en ciertos sectores de la población. La deuda descontrolada en consecuencia en varios estratos de la población, lo que ha llevado a la recesión o problemas financieros, a crisis financieras en varios países del mundo. Esta recesión que puede producirse de forma suave o abrupta. En este último caso hablamos de crisis. Tal disminución generalmente provoca un gran desempleo. Si la recesión es muy seria, se conoce como depresión. También la reducción de la clase media. La reducción o compresión en esta clase es la situación en la que los aumentos en los salarios no logran mantenerse al día con la inflación para las personas de ingresos medios. En el aspecto social, ecológico, el contexto nos demuestra la destrucción de ecosistemas que han generado impacto en la salud por la contaminación, los incendios descontrolados, los cambios de usos de suelo y la crisis del agua. Esta crisis que ha dado lugar a varias alternativas de atención, como el Foro Alternativo Mundial del Agua, en el que se busca construir una alternativa concreta a otro foro mundial que se hizo con antelación. El cambio climático con las olas de calor extrema, el calentamiento global,
ha generado algunas modificaciones en las estaciones y en los ciclos que se reflejan en diferentes formas de producción y en diferentes manifestaciones en la población humana. La migración descontrolada, irregular consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral en los países de destino y la capacidad o la voluntad de los gobiernos a establecer los canales legales de migración. La corrupción, abuso de poder como cultura predominante en algunos de los países o en estratos de varios de estos continentes. Se han generado grandes alternativas de resiliencia frente a las grandes problemáticas que se han presentado, como son los foros mundiales alternativos de Florencia, en México, en Estambul, en Puerto Alegre, Caracas, Nairobi, Belén. En el contexto cultural y educativo han sucedido grandes cambios en estos últimos años. La aldea global son las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información. En el aspecto educativo se han notado grandes brechas por el origen o las condiciones tan diferenciadas de acceso a esta educación, pero también se ha notado gran apertura cultural entre países. Pero lo mismo ha sucedido que hay creciente número de analfabetos funcionales en proporción creciente con el nivel educativo de ciertos países por deficiencias. Se hace imprescindible, en palabras de Clark, tener la información necesaria para dar un sentido crítico a las acciones en materia internacional, debido a que el contexto puede ser definido como un marco de referencia que proporcione sentido, que deduzca lógicamente que cuando no existe contexto, no existe sentido. Con una población de casi 130 millones, una rica historia cultural y gran diversidad, una geografía favorable y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. Durante las últimas 3 décadas, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado, en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza en comparación con países similares. La economía tuvo un gran crecimiento. Lo que limita el progreso es la convergencia en relación a las economías de altos ingresos. Más allá de las consecuencias para la salud y la vida humana, que son masivas en todos los países, la pandemia de COVID-19 trajo choques de oferta y demanda a la economía mexicana, con profundos impactos en las empresas, el empleo y los hogares. Cada vez más nos acercamos al abismo, mientras países del primer mundo crean y exportan nuevas tecnologías y patentes. En México, a pesar del fuerte gasto destinado a la educación e investigación, aunado a la riqueza natural con que se cuenta, seguimos sumidos en una miseria lacerante, en la que nuestros principales productos de exportación son materias primas y mano de obra barata. Aquellos tiempos en los que estaba permitido errar han quedado atrás. Es obligación de nuestros gobiernos, pero compromiso de todos nosotros, velar por un presente y un futuro mejor. Estos fueron algunos de los aprendizajes en este seminario. A nombre de mis compañeras, gracias por su atención.